se aconseja y no se dice que es obligatorio, como siempre, para proteger a la gente que no tiene acceso a un Doppler color, que es rarísimo, pero bueno, la mayoría de aparatos, la mayoría de gente que tiene un ecógrafo hoy en día, en el ecógrafo está la tecla del Doppler color y el Doppler color funciona. Otra cosa es que no tengas ni aparato, ¿no? O que tengas un aparato de hace 25 años, pero claro, con ese aparato de hace 25 años tampoco deberías hacer ecografías anatómicas, ¿no? Deberías intentar que se hiciera en algún sitio con condiciones, ¿no? Por lo tanto, hoy en día el consejo que se da desde el 2013, que les ha costado, les ha costado eso decirlo, es utilizar también el Doppler color en los 5 cortes de Jagel, ¿de acuerdo? Bueno, este es un poquito el resumen, ¿no? El barrido completo, desde el abdomen, el tórax, las 4 cavidades, la salida de la aorta, el cruce con la pulmonar, los 3 vasos con tráquea y la aplicación del Doppler color. Si la posición es favorable, puede ser muy rápido, La dedicación que tenemos que tener al corazón en la ecografía de morfológica debería ser al menos, pensándolo bien, debería ser al menos la mitad del tiempo de la ecografía. Deberíamos asegurarnos al corazón. Si tenemos 20 minutos, al menos 10 minutos para confirmar que el corazón está bien. Porque si hay problemas gordos importantes que van a modificar la calidad de vida, van a ser ahí. Y en general, cuando hay un problema grave renal, es muy evidente, grave de la columna es muy evidente, grave del cerebro es muy evidente. O sea, en general funciona un poquito así, Por lo tanto, importante, mejorar el screening del corazón, que bueno, pues ha estado muy abandonado durante mucho tiempo. Esto es un poquito la primera parte de lo que queríamos hablar. ¿Queréis hacer alguna pregunta o pasamos a otra? Si queréis ver algún ejemplo de alguna cardiopatía concreta, que no os he puesto porque no os he puesto lo más frecuente, pues lo podéis pedir, porque yo creo que con los años hemos conseguido tener un poquito de todo, tenemos un archivo con cualquier cosa, y si creéis que valdría la pena pues ver algún ejemplo de algo concreto, me lo decís, un poquito, para optimizar el tiempo, pues bueno, hay que centrarse un poquito. La ecocardia funcional también voy a intentar en principio simplificarla. Bueno, esto es como muy básico, ¿no? El corazón tiene que eyectar sangre para perfundir los órganos. Durante la diástole es el llenado del ventrículo. O sea, en realidad el corazón, lo importante es el ventrículo. El corazón, la función cardíaca depende del ventrículo. Todo lo demás son entradas y salidas. La aurícula sirve para concentrar la sangre antes de entrar al ventrículo y luego hay la salida que pasa a través de una válvula y a través de una arteria. Entonces la diástole es la entrada de sangre desde la aurícula al ventrículo y la sístole es el vaciado de la sangre desde el ventrículo hacia las arterias. Y claro, esto hay una serie de válvulas que durante la diástole la semilunar tiene que estar cerrada, lógicamente, para que entre sangre no se vaya, y durante la sístole tiene que estar cerrada la arteria ventricular y la otra tiene que estar abierta. Pero incluso hay unos intervalos en que las dos están cerradas o las dos están cerradas y hay una parte del ciclo en que no hay movimiento de sangre, no hay entrada o salida de sangre. ¿Sabéis qué cantidad de sangre se vacía cada vez que hay un latido del corazón? Se vacía completamente de sangre en nuestro corazón, el ventrículo izquierdo en cada latido. Si hay 200 centímetros cúbicos, se vacía al 100, 150, ¿lo sabéis? Un tercio. Es más o menos un 30 o un 40%, O sea, entra sangre y vacías. Vacías un 30 o un 40% solo. Es un ciclo así. Bueno, claro, el corazón se contrae, pero fijaos que el corazón se mueve de varias maneras. Se mueve de forma longitudinal, de forma radial. Radial quiere decir que el ventrículo, cuando se contrae, pues se hace más pequeño. Si hacemos un corte sagittal, pues hace esto, ¿no? Se contrae así. Longitudinal, también se acortan las fibras, y se acerca el ápex a la base del corazón. Se acerca, se mueve así. Y luego hay también un tercer movimiento que es como de rotación helicoidal, es como
cuando cogemos una toalla y hacemos así para escurrirla, pues también las fibras del corazón tienen un movimiento helicoidal. Entonces, el corazón se contrae y se mueve en estas tres maneras, longitudinal, radial o transverso y helicoidal. Y esto hace que, bueno, pues que cuando valoramos la función cardíaca, pues hay una serie de métodos que podemos utilizar y que no todos nos están mirando todas las formas que tiene el corazón de moverse. Básicamente, durante mucho tiempo se ha estudiado el Doppler. El Doppler lo que hace, no estudia cómo se mueve el corazón, estudia cómo hace mover la sangre del corazón, que es subrogado. Obviamente, si el corazón falla, fallará también el flujo de sangre, pero en realidad cuando miramos el flujo de sangre no estamos estudiando directamente el corazón, estamos mirando cómo el corazón es capaz de mover la sangre. Y para resumir, os podría decir que hoy en día la forma más simple y más estandarizada y más conocida es la valoración del ductus venoso, que no voy a entrar más, pero para diagnosticar fallo cardíaco intraútero o una insuficiencia cardíaca importante, podríamos explorar el ductus venoso y ya está, y aquí acabamos, ya está hecha la clase, no hace falta explicar mucho más. Evidentemente, por ejemplo, los niños y los adultos no hay ductus venoso, pues está cerrado y se mira la función cardíaca de otra manera, con otros ojos y con otras mediciones. Y nosotros estamos intentando adaptar estas mediciones que se hacen postnatalmente también a la vida prenatal para ver si es útil, si nos dan más información que este ductus venoso. Pero os adelanto ya que en la práctica, por el sistema de circulación que tiene el feto, con un foramen oval abierto, con un ductus arterioso también permeable, con esta conexión ductus ismoórtico que permite relajar la sangre, y también con el shunt que hay a nivel hepático, del desvío que tiene desde el ductus venoso de poder enviar más sangre o menos sangre directamente al corazón o más hacia el hígado. Es muy raro que un feto entre en fallo cardíaco en vida fetal. Es muy raro, Y habitualmente, cuando el fallo es severo, empieza con una cardiomegalia que suele ser visible y llega a un hidros. Y aún así, en ese estado, si la causa es cardíaca, nos da tiempo. El ductus venoso patológico de un CIR es un ductus venoso por hipoxia y nos está indicando que la capacidad, la reserva que tiene ese feto, ese CIR que ya está mal oxigenado por esta insuficiencia placentaria, está en el límite. Y el ductus reverso, cuando es reverso en un CIR que tiene toda la secuencia que ha explicado el doctor Gatacós, ya os lo he dicho, cuando es un ductus reverso, la condición arterial reversa, el riesgo de muerte en 24 horas es del 50%. O sea, que ojo, que se está muriendo. En cambio, un feto en el que tiene un fallo cardíaco no relacionado con CIR, sino porque tiene una patología cardíaca, la que sea, porque sea una miocardiopatía, porque es un hidrox por anemia, cuando llega el fallo cardíaco, en general puede tener el ducto reverso bastante tiempo, y antes de morirse, por el ducto reverso, antes pasará por la cardiomegalia severa y pasará por el hidrox. Antes de morirse pasará por hidrox, a diferencia del CIR. Bueno, esto es lo que comentábamos, que no hay que hablar mucho más. También hemos comentado antes el estudio de la función diastólica, que en el lado derecho es así y en el lado izquierdo también, y que la metodología pues es la que ya conocéis, el cursor siempre es postvalvular. Sí. Otra cosa es que vemos una insuficiencia severa en una válvula, y para medir cuán severa es este chorro de insuficiencia, ponemos el Doppler encima del chorro de insuficiencia. Pero si no, para valorar la función diastólica, el Doppler hay que ponerlo detrás de la válvula, y para valorar la función sistólica, el Doppler hay que ponerlo también detrás de la válvula. Recordar el ratio este EA que es inferior a 1, y se correlaciona completamente esta fase diastólica con la fase diastólica de la contracción arterial del ductus arterioso. Fijaros, estos son parámetros básicamente diastólicos, pero lo mismo, cuando un feto, por lo que sea, entra en fallo cardíaco, lo primero que falla es la diástole, y la sístole es muy raro que falle, la sístole es lo último que falla. De hecho, cuando falla la sístole, entonces ya falla la perfusión directa a las coronarias, la perfusión directa al cerebro, con lo cual, mal asunto. Entonces, podemos ver fetos con cardiomiopatías tremendas por bloqueos, por patología seria, y mantienen la función sistólica. Es muy raro que falle la función sistólica.
La función sistólica la podemos evaluar con el modo M, porque vemos cómo se contrae. Esto es el ventrículo izquierdo, esto es el tabique interventricular, el ventrículo derecho. Por lo tanto, este es el ventrículo izquierdo, tabique interventricular, el ventrículo derecho. Con la sístole vemos que la pared se acerca, la pared del ventrículo se acerca al septo interventricular. Esta es la función radial, la función radial o transversa, estas fibras del corazón que nos explican la función radial. Y esto, lógicamente, pues se puede calcular la fracción de eyección, que es lo que se hacía hace 25 o 30 años con los adultos y con los niños, y se puede hacer también igual con los fetos. Bueno, y hay unas normalidades y se puede mirar. La función sistólica directamente también la podemos valorar en la salida a nivel postvalvular de la aorta o de la pulmonar. Y en el lado izquierdo, como tenemos esta opción de mirar a la vez la entrada mitral y la salida de la aorta, poniendo el cursor un poquito más ancho, a este nivel, aquí podemos obtener el flujo de entrada mitral y flujo de salida aórtico. Y podemos tener este tipo de ondas. Y aquí en una sola imagen Doppler, podemos ver la función diastólica y la función sistólica. Por lo tanto, el índice TEI, este es el TEI, el TEI es el apellido de un japonés, que es el que definió esta forma de mirar el corazón en los adultos, y este es el índice de TEI adaptado a vida fetal, que es el índice de función miocárdica. Pues es un índice que nos mira a la vez la diástole y la sístole, y podemos medir los tiempos. Fijaros aquí, esto es el llenado pasivo, se está llenando se abre la válvula mitral y empieza a pasar sangre de forma pasiva. Cuando llega hasta aquí, en el que se contrae la aurícula, y con la válvula aórtica aún cerrada, pues se está llenando el ventrículo. Cuando está suficientemente lleno, aquí este clic lo veis, aquí no hay paso de sangre, y es el tiempo que se llama de contracción isovolumétrica, que significa que hay contracción, pero en cambio no hay cambio de volúmenes, hasta que la presión que está haciendo con el corazón contrayéndose abre la válvula aórtica. En cuanto abre la válvula aórtica, que es este clic, pasa flujo sanguíneo por la aorta hasta que deja de presión y se cierra. Clac. Y esto hasta que se vuelve a abrir la válvula mitral cuando permite el flujo de sangre. Por lo tanto, hay dos momentos. Este es el momento de contracción isovolumétrica, y este es el flujo el tiempo de relajación isovolumétrica. Y esto, el índice de TEI se calcula pues calculando estos tiempos y comparándolos con el tiempo de contracción. Bueno, dio muchísimas esperanzas también para el seguimiento del feto con CIR, para ver si era útil para tomar decisiones, y se vio que no. Como todo en esta vida, pues bueno, los primeros estudios decían que iba muy bien, y con el tiempo se vio que no. Hay que utilizar un cutoff, como siempre, otra vez, y por muy patológico que sea, pues bueno, siempre hay casos que están dentro de la normalidad o están fuera de la normalidad. Bueno, todo esto es valorar, excepto el modo M, que sí que el modo M nos indica el movimiento transversal del corazón, pero esto es cómo se mueve la sangre, cómo el corazón hace mover la sangre. Y lo que nos gusta saber es cómo se mueve el corazón, cómo se mueve la actividad cardíaca. Bueno, pues fijaros, hay una forma de valorar lo que es la contracción longitudinal, que es esto que estáis viendo aquí. Ponemos el cursor a nivel del anillo valvular, ya sea en el lado de la tricúspide o ya sea en el lado de la mitral, y esto es lo que y vemos que se mueve y tiene esta forma de movimiento. Se parece como al modo M, Tiene un movimiento también. Las fibras cuando se contraen se acortan y cuando se relajan se elongan, y eso lo va haciendo de forma longitudinal. Y este movimiento anular del anillo, esto es lo que se llama, este desplazamiento es el MAPSE, cuando es en el lado izquierdo, que es el mitral annular plane systolic excursion. Y esto es útil porque, claro, el anillo valvular está anclado con las paredes del miometrio y no se mueve. Y justo en ese punto no hay movimiento del anillo, por lo cual si se mueve es la contracción longitudinal que ejerce el corazón. Por eso es útil. Y podemos ver y medir cómo tiene este movimiento con esto de aquí, esto que estáis viendo. Es el desplazamiento que hay con la contracción. El MAPSE y el TAPSE. Aquí lo que estamos hablando, insisto, ya no es cómo mueve la sangre, sino cómo se mueve el corazón en sí mismo. Esto es la forma más avanzada, en realidad, de mirar la función ventricular.
Y luego también existe esto que es el tissue Doppler, ¿no? Ver cómo se mueve, cómo se abre. Este es el Doppler convencional, cómo movemos la sangre, pero hay un transductor especial en que lo que aquí coge color es precisamente el miocardio izquierdo, el tabique interventricular y el miocardio derecho. Esto es lo que estamos viendo con color. Y lo que podemos medir es cómo se mueve esta zona del color, cómo se mueve el corazón, el músculo miocárdico, no la sangre, ¿eh? Aquí vemos en el tissue Doppler, en el Doppler tisular, detecta movimiento del tejido, del miocardio. Y este movimiento también nos hace una onda muy parecida, ¿eh? En el fondo. La onda E y la onda A, que se llaman onda E' y A', y que también en vida fetal la prima es un poquito mayor que la E', y tienen ahí, claro, como medimos el movimiento del miocardio, pues es un movimiento muy sutil, pero bueno, se puede medir, y teóricamente esto nos da una información añadida a la que nos da el Doppler convencional. El tema, como siempre, es si esto nos es útil para utilizarlo en la práctica clínica, y como siempre, pues el resumen es que no, habitualmente no. Entonces nos sirve mucho para investigar, para hacer estudios y para hacer publicaciones, y también para entender lo que le pasa al feto, ¿eh? El objeto de la publicación tampoco es, no ha de ser un objeto en sí mismo, sino también ha de servir para explicar lo que vemos y razonarlo, porque esto sí que es útil para entender cómo se está moviendo el corazón, y cuando falla, por qué ha fallado, y si esto nos da una información diferente, una información añadida a la que nos da el Doppler convencional. Y esto sí que os tengo que decir que sí, en eso sí. Hay estudios que, si cogemos, por ejemplo, ácidos con CIR, y en el que les miramos de forma secuencial el MAPS y el TAPSE, veremos que a medida que va empeorando el ductus venous flow, obviamente va fallando también el MAPS y el TAPSE, van fallando, y lo estamos viendo. Si algún día servirá para tomar una decisión antes de que el ductus sea reverso, no lo sé, creo que no, pero ya veremos, ¿eh? Otra forma de mirar la deformación del miocardio, y esto ya no es contracción longitudinal, sino esta contracción helicoidal, es como, bueno, la deformación, ¿eh? No es la contracción en sí, sino la deformación, cómo se separan las fibras del miocardio entre sí. Eso es lo que se llama el speckle tracking. Esto es fijaros un poquito en cómo se mueven las fibras del corazón y en qué dirección se mueven y qué distancia recorren, ¿eh? Fijaros que eso ya es tridimensional. Esto es muy bonito, de verlo. Vamos a ver el vídeo. Es muy bonito, porque veis por las rayas estas, veis el movimiento que tienen las fibras, este movimiento tridimensional, que cuando hay pues un fallo, hay un corazón que empieza a funcionar peor, lo vemos aquí. Estos corazones de fibras que son globulosos, pues tienen un strain, es un speckle tracking, que es el strain. Esta deformación es diferente, pero esto hay que hacerlo con un software aparte en el ordenador, no lo ves ahí en directo, ¿vale? O sea, con lo cual también nos ayuda a entender lo que pasa, nos ayuda a aprender y quizás en el futuro hacer otras cosas o hacer cosas diferentes, pero hoy en día no lo utilizamos en la práctica. Este sería un poquito el resumen. Yo creo que con esto ya está, de función cardíaca. ¿Queréis hacer alguna pregunta? Bueno, seguimos, ¿no? ¿La veis? Bueno, quedan dos clases de corazón. 07. Y vamos a intentar simplificar un poquito. Bueno, lógicamente, en principio, cuando tenemos un diagnóstico de una transpo, a las 14 semanas, si somos capaces de diagnosticarla por vía vaginal o por lo que sea, en general esta transpo no va a cambiar en nada a las 36 semanas o a término.
y el bebé nacerá y lo que es útil es haberlo diagnosticado, pero no va a empeorar, en general, no va a empeorar el pronóstico durante el embarazo. Entonces, la mayoría de patologías cardíacas son así. Se hace un diagnóstico y, bueno, no se modifica el pronóstico a lo largo del embarazo. Hay algunas que sí, que son progresivas y que pueden evolucionar, y son aquellas que afectan a las válvulas. En un sentido, algunas válvulas porque fallen y pueden fallar muchísimo, hay una insuficiencia severa y pueden provocar un hidrox y una muerte, y hay que tenerlo en cuenta. Y en otro sentido, pues porque sean unas válvulas que cada vez sean más estrechas, y que puedan evolucionar a empeorar la estenosis y por tanto a empeorar la función del ventrículo. Y estos son los casos, únicamente los casos que tenemos que considerar para pensar una terapia. Estas diapositivas las he puesto esta mañana. Vamos a pensar en aquellas cardiopatías que van a ser evolutivas y que sabemos que su pronóstico empeora durante la vida fetal, porque si no, obviamente no hay que tocarlas y ya se operarán después de nacer. Sería una cosa absurda intentar operar una transpo en vida fetal, porque no tiene mucho sentido, no se puede hacer, es absurdo, ¿no? O un falot, bueno, entonces esto ya también lo hemos comentado, la patología puede ser progresiva y una lesión en la válvula aórtica lo que va a producir de forma secundaria es un daño en la arteria aorta, pero también un daño en el ventrículo izquierdo, y también va a provocar una sobrecarga del lado derecho, por esa redistribución de flujo que existe en vida prenatal. Por lo tanto, una lesión en una válvula de un lado puede producir secundariamente una lesión por sobrecarga, por sobreesfuerzo en la válvula del otro lado. Por lo tanto, estas cardiopatías que son evolutivas, las que vamos a tener en consideración son estas que evolucionan y que pueden dar básicamente una necesidad de cirugía univentricular postnatalmente. ¿Qué significa cirugía univentricular? La circulación Fontan significa que son niños que no están curados, están paliados, ¿no? están con parches. Son niños que su vida no va a ser normal, que van a pasar mal, van a necesitar varias intervenciones a lo largo de la vida y además indefectiblemente van a acabar en un trasplante pulmonar, en un trasplante cardíaco. A los 10, a los 15, a los 20, a los 25 años. Depende de qué lado es el que esté afectado, pero esto es así. Los niños con un Fontan, con un corazón univentricular, no quedan curados. Pero es que además, las patologías izquierdas, sobre todo, lo vamos a ver, les marca muchísimo su desarrollo neurológico, por esta mala perfusión crónica que tienen y por estas cirugías que reciben. La cirugía cardíaca, corazón abierto, con hipotermia, los ponen a 16 grados de temperatura, les paran el corazón, cardioplegia, circulación hasta corpórea, así, muy avanzado, pero se sabe que si el cirujano tarda 40 minutos en hacer la conexión, entonces, bueno, pero como tarde 56 o una hora en hacer la misma conexión, ese tiene un 20% más de riesgo de tener una lesión cerebral. Fijaros, o sea, pocas especialidades es tan crítico el estar en buenas manos, porque bueno, claro, siempre es bueno que te opere a alguien que lo hace muy bien, ¿no? Pero bueno, si tienes un cáncer, pues bueno, uno será más rápido, más lento, pero si te lo hace todo bien, es que en la cirugía cardíaca infantil, aparte de ser bueno, tienes que ser rápido. Tienes que ser rápido para muchas cirugías. Con lo cual, ser bueno no es suficiente. Hay que ser bueno y rápido. Y esto es muy grave. Esto es muy grave porque, bueno, es muy complicado y hay muchísimo riesgo para estas criaturas. El objetivo de la terapia, como siempre, es mejorar todo esto. Y las únicas patologías consideradas para terapia a día de hoy y que están aceptadas sería la estenosis crítica de aorta y la estenosis crítica de la pulmonar o incluso la atresia pulmonar. La atresia de aórtica no se puede considerar porque es imposible abrir una válvula atrésica en aórtica. La pulmonar sí que se puede abrir, porque pueden ser estos casos que son atresias membranosas. Atresias membranosas, como veis esta mañana, la atresia laringia membranosa, que a veces es una membrana y la rompes y se acabó. Bueno, o sea, realmente después todo funciona muy bien. Pero que en cambio esta membranita en vida fetal le va fastidiando, le puede fastidiar del todo el ventrículo o le puede producir un hídrox y matarlo. El cierre o la restricción severa de la fosa oval en el contexto del corazón izquierdo hipoplásico también, y veremos por qué. La estenosis crítica de aorta, que es una lesión de la válvula aórtica, que es un tanto por ciento que afecta y que en general va muchas veces con aortas bicúspides, son malformaciones de la válvula, que en vez de haber 3 válvulas semilunares hay 2, y estas válvulas pues abren mal y cierran mal, ¿vale? Y esto es lo que les produce esta estenosis. Y fijaos que en general estenosis leves o moderadas no modifican prácticamente nada el corte de las cotocavidades y no dan gran problema, y las severas, las críticas o las atresias son las que modifican el corte de las cotocavidades. Por lo tanto,
no esperemos ver alteraciones de los cortes de las 4 cavidades con estenosis moderadas. Y el corte de los tesoros contra qué igual. Cuando es severa, cuando es crítica o severa, entonces es cuando da la cara y se convierte el flujo reverso en el istmo aórtico. Por lo tanto, esto es un caso de una estenosis leve. Fijaos que este corazón no llama mucha atención. Es un corte de 4 cavidades. No está muy simétrico y aquí vemos el estómago, pero lo que es las cavidades, no, la verdad es que están bien. Y cuando ponemos el Doppler aquí la válvula aórtica, que hombre brilla un poquito, y vemos estas velocidades, que son velocidades pues un poquito altas, ¿no? Más de 140, de 150, 20 semanas, pues o sea, esto es compatible con una estenosis aórtica, llamada leve, moderada, y que hay que seguir, que hay que hacer un seguimiento, pero nada más. Si este niño, aquí veis como brilla, cuando atraviesa la válvula aórtica, brilla aquí. Si este niño pudiera nacer mañana, el pronóstico es fantástico. Nacerá y los pediatras, los cardiólogos, igual no hacen nada, porque igual no hay mucho gradiente y no necesita hacer ninguna intervención. Y a mucho pues le harán una valvuloplastia y punto, o por un cateterismo no le van a operar. Este es otro caso, una estenosis ya moderada. Aquí hay cierta dominancia del corazón, pero tampoco es demasiado llamativo. Y aquí veis la salida de la aorta, quizás es un poquito más estrecha. Y aquí, cuando ponemos el Doppler color, vemos que aquí hay este flujo en rojo, ¿no? Como de rebote, hay dilatación postvalvular. Y bueno, aquí ponemos luego el Doppler pulsado y veremos pues que es una aceleración también del flujo de sangre. Esto ya es más llamativo. Aquí hay una válvula que está gorda, está engrosada, con dilatación postvalvular, el flujo se acelera mucho aquí a través después de la válvula, velocidades de 200 y pico, y este aspecto tosco, este aspecto displásico de la válvula. Esta ya es una estenosis severa de la válvula aórtica. Bueno, el corte de 4 cavidades, cuando tenemos una estenosis crítica, pues es como esto que veis aquí. Fijaros, hay un corazón dilatado del ventrículo izquierdo, globuloso, en el que prácticamente no se mueve la sangre. Aquí no se mueve, fijaros que con el Doppler color casi no hay entrada del ventrículo izquierdo y es muy llamativo, la contractilidad de este lado es muy pobre. Entonces en este punto ya, con gente que tiene experiencia, cuando ve este corte de 4 cavidades dice, anda, una estenosis crítica de aorta, ¿no? Y tú estás con el paciente y te abre la boca, pero ¿cómo puede ser, no? Qué listo, ¿no? Y bueno, esta imagen es característica y muy típica de la estenosis crítica de aorta. Bueno, cuando vamos a explorar la válvula, bueno, pues ya está. Aquí veis las velocidades aumentadas, el gradiente, la válvula que está estrecha, la comparamos con la normalidad. Sabemos que casi siempre van a ser anomalías en principio aisladas. Hay que descartar que no tengan Williams, por ejemplo, que esto es un Fish también, o una Rey. Y el Williams tiene trascendencia porque tiene retraso mental. Es una patología típica, por lo tanto el Williams tenerlo presente, no solo el cariotipo, pero en principio en general suelen ser patologías aisladas. Bueno, ¿cuál es la evolución de la estenosis crítica de aorta? Pues a veces va creciendo y vemos que mantiene este patrón, ¿no? Cada vez es más globuloso, cada vez es más grande, el ventrículo izquierdo se contrae poco, no sabemos si va a funcionar bien, pero en algunos casos evolucionan así. El ventrículo izquierdo, después de haber luchado contra esta válvula, vemos que se va quedando pequeño y ecogénico, hace fibrilación endocárdica y hace una especie de tumoración. Y es muy imposible de predecir cuando tenemos una estenosis crítica de aorta si vamos a ir hacia aquí o hacia aquí. Pero además os voy a decir otra cosa, si vamos hacia aquí, este ventrículo ya está perdido. Esto ya tiene criterios de ventrículo izquierdo hipoplásico. Pero si vamos aquí, es muy probable que este ventrículo también esté a punto de perderse. Y que la práctica, aunque esté dilatado, sea inútil para mantener la presión sistémica y a la función postnatal. También se considera un ventrículo izquierdo hipoplásico, más o menos disfuncional. Bueno, la severidad depende del grado, por supuesto, y la evolución es esta que veis aquí, ¿no? Si al final va a necesitar una cirugía univentricular, en estos casos de estenosis críticas, se cumplen ciertos criterios con esta mortalidad. Por lo tanto, estamos viendo una cardiopatía que va evolucionando, progresando y va empeorando desde el momento del diagnóstico a lo largo del embarazo. Y por tanto cumpliría criterios, porque va a acabar así, va a acabar con toda esta morbilidad neurológica, con esta mortalidad y con la necesidad de trasplante cardíaco. Por lo tanto, cumpliría estos criterios de intentar un tratamiento prenatal. Eso se intentó en los años 90
de una forma ocasional. Se hicieron 8 casos en 6 sitios del mundo entre el 90 y el 92, y de los 8 casos no sobrevivió ninguno y se abandonó. Esto no se puede hacer. Son corazones muy pequeños, como abrir una válvula, ¿no?, en vida fetal, o sea, esto es muy difícil, y se abandonó. Y luego, a principios del 2000, el grupo de Boston pues intentó volver a hacerlo y identificó una serie de parámetros en que cuando tienes una estenosis aórtica crítica, una estenosis aórtica, vas a llamar crítica, con alto riesgo de evolución a hipoplasia del ventrículo izquierdo, si antes de las 30 semanas tiene el flujo reverso aórtico, el flujo reverso fosa oval, un flujo mitral monofásico, no onda EA, sino una única onda, que es con la contracción atrial, porque si no, aquello no entra sangre, y una disfunción moderada o severa, y que tenga un cierto tamaño del ventrículo izquierdo. Si el ventrículo izquierdo ya está hipoplásico, ya no tiene ningún criterio de tratamiento. Cuando hemos visto un ventrículo como los he puesto antes, aquello ya no tiene solución. Pero estos ventrículos gordos, si tenemos todos estos parámetros, pues casi seguro que van a evolucionar a corazón izquierdo hipoplásico, y por lo tanto se les puede ofrecer la terapia. Este es un mismo aórtico reverso, en el corte de los trígonos con tráquea, o en el corte longitudinal, en que aquí veis todo el mismo aórtico, todo el arco transverso, en azul, porque se está con flujo reverso, se está llenando todo el arco aórtico de forma reversa desde el ductus arterioso, y aquí en el corte de los trígonos con tráquea. Esta es la mitral monofásica. Fijaos que hay poquísimo paso de sangre por la mitral, pero hay este flujo en rojo, y esto es la mitral monofásica, y además hay una insuficiencia mitral también. Si esto va a seguir así mucho tiempo, pues este ventrículo no va a crecer, porque para que crezca necesita que le entre sangre, que le entre y lo vacíe, que funcione, y así no va a poder, no funciona porque ni entra ni vacía. La función es deficiente, con esta fracción de eyección, que prácticamente son corazones que no se mueven, pues estos serían los candidatos a la valvuloplastia. Esto sería un resumen también de un caso de estenosis crítica. ¿Vale? Fijaos, este ventrículo izquierdo un poquito más globuloso, pero fijaos que tampoco es tan llamativo, Lo mides, el corazón, y además sí que está algo más estrecho, la parte de la mitral, pero bueno, tiene una longitud suficiente, pero aquí se ve muy bien, que está muy ecogénico. Esto es elastosis, pero elastosis endocárdica. La entrada mitral, que es pobre comparada con la tricúspide, y bueno, aquí veis este flujo monofásico de la mitral con velocidades muy pequeñitas, y cuando vamos a mirar la aorta, pues fijaros que aorta más delgadita, que anillo aórtico más delgadito. Lo medimos y es muy estrecho, son 20 semanas y hace 2 milímetros, esto realmente es muy delgadito, muy pobre. Con el Doppler color lo medimos también. Bueno, pues esto es una estenosis crítica de aorta. Cuando vemos esto, y el flujo reverso en el istmo aórtico, cuando vemos esto y son 22, 24, 28 semanas, le decimos a la madre: tiene muchísimo riesgo de corazón izquierdo hipoplástico y por tanto de Fontan postnatal o univentricular postnatal, y por tanto de secuelas, mortalidad, trasplante en la infancia o el adulto joven. Y bueno, usted decida, ¿no? Y podemos intentar hacer la terapia. La terapia se hace igual que cualquier otra terapia, con anestesia local para la madre, con anestesia fetal, con fetalilo y colarización. Y la entrada es apical. Este es un ejemplo de un caso. Aquí veis, esto es tipo Pulp Fiction, como veis. Tenemos la entrada por el ápex cardíaco. ¿Por qué el ápex? Porque es la zona donde hay menos vascularización coronaria, es la zona más segura. Aún así hay riesgo de atravesar una coronaria y que se acabe la terapia, y no podemos catar. Ojalá pudiéramos poner un catéter venoso y que llegara como hacemos postnatalmente, ¿no? Ojalá, pero esto se está estudiando, se está intentando, pero a día de hoy la única forma de hacer la valvuloplastia es atravesando el ventrículo. Aquí veis, nos acercamos a la válvula, aquí está la válvula, se avanza una guía, que aquí veis cómo está avanzando, y una vez hemos pasado la válvula con esta guía, se infla un balón, que es un balón aquí veis el balón inflado, como deja de pasar sangre por aquí, y desinflado como pasa sangre por aquí. Y cuando hemos acabado, retiramos la aguja y ya está, ¿no? Y parece sencillito esto, esta aguja es del 18G, porque más pequeña no pasa ningún catéter. Son balones de angioplastia que se utilizan en adultos, angioplastia coronaria. Pues son los balones que utilizamos para hacer esto. Y bueno, 10, 20, 25% de los casos se nos muere
durante el procedimiento o a las 2 horas del procedimiento por el procedimiento, porque hemos atravesado el corazón y en nuestra experiencia cuando estamos con la aguja dentro más de 7-8 minutos, esto va mal. Entonces, si hacemos el procedimiento como fue este caso, que fue muy bien, fue directo y estuvimos 2-3 minutos dentro, pues bueno, pues puede ir bien, pero cuando se alarga no lo tolera el corazón, estará así atravesado. Y claro, pensar que una aguja del 18 para un corazón de 20 y pico semanas es como si a nosotros nos pusieran un trocar de 1 centímetro en el corazón, más o menos, ¿no? Por proporción. También se tolera mal, ¿no? Es el típico de la puñalada, ¿no? Que cuando tiene el puñal puesto, bueno, pues más o menos se mantiene, pero cuando sacan el puñal ahí se acabó la historia, ¿no? Entonces, cuando sacamos la aguja, muchas veces también hay un derrame pericárdico, un derrame, una hemorragia, un hematoma, un hemopericardio masivo que hace un taponamiento y hay que drenarlo. Hay que poner otra aguja o la misma aguja si no hemos sacado del todo y drenar este hematoma. Pero lógicamente, cuando nos ocurre todo esto, las cosas se complican, se alarga el procedimiento y bueno, hay más riesgo de que haya complicaciones, de que no vaya bien. Bueno, ¿qué se consigue? Pues es complejo por todo esto, el procedimiento, esto es lógico, es obvio, y este es el caso que fue bien y que se consiguió el foco anterógrado y que nació, se consiguió la circulación ventricular y que bien estamos todos, que contentos. Este es otro caso que se hizo, ¿vale? También un corazón del mismo, con esta. Y fijaros, en este caso pues se hizo lo mismo, también, que elegante, ¿no? Entrando por el ventrículo izquierdo, en todo momento tienes que ver la aguja, por supuesto. Acá estás dentro, amplías, aquí veis muy bien todo el rato el tracto de salida con la válvula, la aguja, nos acercamos con la aguja a la válvula, la punta de la válvula, y bueno, aquí ahora vamos a avanzar la guía, y bueno, ya vais a ver que no hay forma de que pase la guía, no hay forma. Y veis aquí la guía que empieza a dar vueltas en el ventrículo, pero no hay forma de que pase. Esto fue una valvuloplastia fallida. No hubo manera de poder atravesar con la guía esta válvula, que parece más abierta incluso que el caso anterior, que parecía como más cerrado, pero aquí no, veis cómo se va hacia arriba la guía y no conseguimos, no hay forma de pasar la aorta. Pues bueno, fue una valvuloplastia fallida, estuvimos 8 o 10 minutos, no se complicó, hablamos con los papás, no ha ido bien, lo volvemos a intentar, ¿qué hacemos? Bueno, nos pidieron que lo volviéramos a intentar y lo volvimos a intentar y al final lo acabamos matando al feto, ¿no? Con el segundo intento de valvuloplastia, que tampoco fue sencillo y bueno, fue mal. Claro, esto hay grupos que es una de las patologías que no está tan establecida. Nadie en el mundo, ahora sí que han publicado 100 casos los de Boston, pero nosotros tenemos 11 casos en 11 años. En 11 años hemos hecho 1000 fetoscopias, hemos hecho 600 láseres y hemos hecho 11 valvuloplastias en 11 años, o 11 vejigas. Son patologías que cada vez que las haces, pues bueno, las haces con los cardíacos pediátricos al lado, evidentemente, pero bueno, no tenemos no solo la habilidad, porque la habilidad no es la habilidad, la habilidad yo siempre pienso que es más complicado hacer a veces una cesárea que estas cosas, os lo digo de corazón, hay cesáreas que es cesárea, últimamente sabe cortar, coser, cerrar, o sea, técnicamente haces muchas más cosas que aquí, que estás trabajando con una aguja, ¿no? Pero bueno, por donde entras, como lo haces, que va, no sé, es complejo y no entiendes muy bien por qué. Hay casos que van perfectos, hay casos que no van perfectos y bueno. Claro, los resultados de las valvuloplastias, hay 2 grandes series, los de Boston ya con 100, como os he dicho, bueno, con 77 por eso, o los de Austria con 16, estas son las cifras, no son fantásticas, estas son cifras de circulación biventricular, estamos hablando de niños que luego nacen y en vez de corazón izquierdo plástico, en vez de ir a un Orbu-Tian-Fontan, van a una circulación biventricular y se salvan de toda esta serie de cirugías que acaban en un trasplante, con lo cual el éxito en este caso estamos alrededor del 30-40%. Bueno, quizás cuando mejor la técnica, si lo hacemos, los candidatos están mejor escogidos, pues llegamos a un 50, no se sabe. O sea, esta es la esperanza que se puede dar con esta técnica a día de hoy. A día de hoy son publicaciones del ya un poco de unos años, no hay publicaciones más nuevas, ya os lo digo. ¿Y sabéis por qué no hay publicaciones? Pues porque ahora, claro, estamos esperando que nos digan cómo están estos niños que en su momento se hizo una valvuloplastia, porque en nuestra experiencia hay niños que los 2-3 primeros años de vida han ido bien,
uy, qué bien, está biventricular, y resulta que el cuarto o quinto año de vida empieza a fallar el ventrículo izquierdo. ¿Qué piensan ostras? Se empieza a fallar y tenemos un niño que pensamos que el futuro, habiéndole salvado la función ventricular, el futuro va a ser el mismo, va a ir a trasplante a los 15 años. Este es el camino que lleva, ¿no? Y esto es algo que nos tememos que pueda ocurrir con más casos de los que se han tratado en Boston y que, insisto, no explican de momento muy bien cómo están yendo estos niños. Bueno, hay factores predictores del resultado después de la valvuloplastia y bueno, este es el resumen. Es una técnica que, bueno, que ya veremos qué papel tiene y va a tardar muchísimo más que el láser o la transfusión fetal para poder decir con cierta confianza, con seguridad, si sirve o no sirve, porque son patologías muy infrecuentes y nadie puede acumular muchísimos casos. Este es un poquito el resumen. Para la válvula pulmonar voy a ir más rápido. En general se considera que no es tan grave como el lado izquierdo. Esto tiene sus matices, porque cuando le dices a los papás, no, va a tener un corazón univentricular, pero qué suerte, porque el corazón que va bien es el lado izquierdo, por lo cual el trasplante en vez de a los 15 años lo va a necesitar a los 25 o 30, ¿no? Qué bien, ¿no? Bueno, pues claro, cuando le dices esto a las madres se te ponen a llorar, lógicamente, ¿no? Y el diagnóstico, pues muchas veces también es explorando directamente el tracto de salida, válvulas ecogénicas con el Doppler patológico, que es lo que te llama la atención. Cuando son patologías más críticas, pues a lo mejor sí que ya modifican el corte de las controcavidades. Con la pulmonar modifican muchísimo la válvula tricúspide. Fijaros que son displasias valvulares que en este caso está completamente unas válvulas a mitad abierta y que no se mueven estas válvulas seminales, ni abren ni cierran. Por eso hay un chorro continuado de insuficiencia, porque ni abren ni cierran, no se mueven. El problema de la pulmonar, aparte de que pueda tener estas anomalias asociadas, que siempre hay que mirar, es que tiene dos tipos diferentes de evolución en función de la lesión de la válvula. Y ahí la más frecuente es este tipo 1, en el que evolucionan mucho a ventrículo derecho hipoplástico y no a hídrodos, y este otro tipo, que es el tipo Epstein, que llamamos, que evoluciona a hídrodos y no a ventrículo derecho hipoplástico. Entonces, este podría estar indicada la valvuloplastia fetal para salvar la función ventricular, para evitar este ventrículo derecho hipoplástico, y este podría estar indicada la valvuloplastia si vemos que evoluciona a hídrodos, porque si sabemos que si evoluciona a hídrodos está de 20 y pico semanas, se va a morir con seguridad. Entonces, una de las posibles soluciones sería hacer la valvuloplastia en estos casos, que se hace de la misma manera que con la aorta, pero ya os adelanto que con estas indicaciones ya os adelanto que es mucho más difícil que la aorta, porque para la aorta tenemos la entrada por el ventrículo izquierdo, por el ápex, es una entrada pues que es relativamente sencilla, pero para el ventrículo derecho es muy difícil. La disposición del ventrículo, que además es pequeñito, con la salida del tracto de salida, que está en ángulo recto, por lo cual es un procedimiento mucho más difícil, que tiene más riesgo de muerte. Fijaros que aquí la experiencia es mucho menor, y la serie más larga, la última vez que lo miré, pues no era ni de Boston, era de Londres, no sé por qué, porque estos no han hecho casi aortas y en cambio se han dedicado a hacer pulmonares y no tiene mucho sentido. Y yo os digo, en nuestra serie propia del CLINIC hemos hecho 11 aortas y una pulmonar. Esto es la proporción. Y pulmonar probablemente dejaremos de hacerlo. O sea, hay más muertes por el procedimiento, hay más muertes, casi la mitad. Y eso sí, si el procedimiento va bien, parece ser que es más probable de salvar la función. Finalmente, la restricción de la fosa oval en el contexto de corazón izquierdo hipoplástico, como este. Fijaos aquí, esto es el ventrículo derecho, el ventrículo izquierdo, que es por una estenosis crítica de aorta en un feto que se hizo, en este caso se hizo una valvuloplastia y fue fallida. O sea, no fue fallido el procedimiento, pero no se consiguió permeabilizar bien. Y veis aquí este istmo aórtico reverso, este ventrículo ya pequeñito, ya hipoplástico con fibroblastosis, y esta fosa oval que no vemos mucho paso de sangre y parece que esté cerrada, aquí no lo veis, que no, una fosa oval que parece cerradita. Y este es otro corte para lo mismo, y realmente ves este tabique tan grueso. Normalmente el septo interauricular cuesta de ver, se ve, pero es mucho más delgadito, y fijaos aquí que gordo está y realmente no hay paso de sangre a través de él, ¿no? Pues fijaros, en las mejores manos del mundo en este momento para hacer un Norwood, que sería de Boston, el grupo del CHOP de Boston,
los niños con corazón izquierdo hipoplásico y que tienen una restricción de la fosa oval durante la vida fetal tienen una supervivencia del 25-30%. En contraposición a los niños que tienen la fosa oval abierta, que tenían ese 80% que os he dicho antes que es falso, porque son los casos que se operan. No ponen los casos que no llegan a operarse o que se han perdido, pero fijaos qué diferencia tan gorda en un grupo concreto, tan potente, cuando hay una restricción de la fosa oval. ¿Y sabéis por qué? Porque esto daña la circulación pulmonar. Esta restricción de la fosa oval hace esto, que el flujo de las venas pulmonares no puede ir por el lado izquierdo, pero no se puede ir por la fosa oval, que es lo que hace habitualmente cuando hay un corazón izquierdo hipoplásico. El flujo se va de izquierda a derecha, pero en este caso, como no puede ir, veis este flujo reverso y este patrón Doppler de las venas pulmonares tan patológico, ¿no? De ida y vuelta y con este flujo reverso tan grande. Esto daña la vascularización venosa pulmonar, hace una arteriolización y lo que hace daños irreversibles de hipertensión vascular añadida a un corazón izquierdo hipoplásico, con lo cual la supervivencia es prácticamente nula en nuestro medio, y en las mejores manos, pues esto que os digo, un 20-30%. Existe esto que es la arterioseptostomía, que es intentar abrir este septo interauricular. Y fijaos la entrada, si se puede es mejor entrar desde el lado derecho, pero en este caso no había forma de entrar por el lado derecho, pues se entra con esta aguja del 18 atravesando el pulmón, atraviesas el corazón, desde la aurícula. Cuando llegas a la aurícula izquierda te pones delante del tabique interauricular, aquí lo vais a ver. Bueno, esto es el Ruskin, la arterioseptostomía, pues es el Ruskin prenatal. Y uno piensa, bueno, pues ya está, estamos aquí, ahora lo que hay que hacer es perforar este tabique, ¿no? ¿Y cómo lo perforamos? Pues bueno, se puede hacer con un balón, ¿no? Pasas una aguja, se ha hecho también con láser, hacer agujeros en este tabique, pero realmente no es tan fácil, no es tan fácil perforarlo. Y el problema en estos casos es que tú lo perforas, lo abres y a las 2 semanas se vuelve a cerrar. Ese es el problema. Y el problema es que lo que hay que conseguir es una fosa oval que sea menos de 2 o 3 milímetros de diámetro. Y 2 o 3 milímetros de diámetro, pues la fibra que estáis viendo aquí de láser es de medio milímetro. Con lo cual hay que hacer varios agujeros. Toda la carga de este procedimiento se te alarga muchísimo y se complica. Y pasan 2 o 3 semanas y ves que se ha vuelto a cerrar. Entonces no hay mucha experiencia con esto. En este caso, fijaros cómo mejoró el Doppler. Este es, bueno, pues un Doppler patológico, pero este es el Doppler previo. Las venas pulmonares, se consiguió abrir la fosa oval, pero nació en nuestro medio, en nuestro hospital, en el mejor que tenemos, y que es probablemente el mejor cirujano que hay en toda España, pero se me murió porque realmente era un corazón izquierdo hipoplásico y se me murió después del nuevo. Y esos son los resultados, que tampoco son fantásticos, como podéis ver, pero bueno, se plantea para intentar mejorar el pronóstico en familias que están motivadas para hacer este tratamiento. En nuestro medio, para que tengáis una idea, el 90% de los padres ante el diagnóstico de un corazón izquierdo hipoplásico solicitan la interrupción del embarazo, para que, dado toda la problemática que pueda haber con la supervivencia que pueda haber. Bueno, estas son las conclusiones, que no hay mucho más que decir, es un resumen de lo que ya hemos explicado, ¿vale? Y eso es todo. Muchas gracias. ¿Preguntas? Bueno, la verdad es que se agradece. No, nadie quiere preguntar nada. ¿Qué hacemos? ¿Hacemos el café?